Yo quisiera mencionar que yo tuve la suerte de trabajar con Rolando en Honduras. No sé si escuchaste Rolando lo que presentó con Adrián sobre esto de las dos puertas. Y yo quisiera preguntarte si nos puedes ayudar a cómo vincular, por ejemplo, si se entrega una tierra a un grupo campesino que esté cerca de una industria, por ejemplo, palma africana, y hubiese oportunidad de que esta empresa, además de trabajar en sus cultivos, se pudiera también sembrar, digamos, palma africana y poder tener relación con la empresa que esté cerca. ¿Cómo lo ves eso? Como una posibilidad de vincular ambos esfuerzos. Ya. No, yo creo que hay mucho que se puede hacer, porque cuando una familia campesina llegue a tener un superávit en cuanto a los cultivos, ¿no? Tiene que venderlo. Y si no hay donde venderlo, está frito. Es muy importante el mercadeo, agregar valor a los productos del campo. Y francamente, mi experiencia a nivel de los países en desarrollo es que los proyectos en donde los mismos campesinos agregan valor a sus productos muy pocas veces han tenido éxito. Lastimosamente, yo hubiera querido que tuvieran un montón de éxito, pero francamente yo conozco muy buenos ejemplos, por ejemplo en Ecuador y algunos otros lugares, pero no son muy comunes. Entonces, si las instituciones del sector privado pueden ayudar a que haya un mercado para los agricultores, eso es magnífico. Siempre y cuando tuvimos otra experiencia aquí mismo en Guatemala, donde empezamos promovimos un producto, pero había una sola compañía que quería comprar este producto. El siguiente año la compañía bajó el precio del producto a la mitad. Y los agricultores dicen, bueno, muchas gracias, pero el precio no nos conviene, ¿no? O sea, tiene que haber también competencia dentro del sector privado para que ese tipo de fenómeno no ocurra. Yo creo que pueden haber muchos vínculos entre esas dos instancias, y han habido casos aquí mismo en Guatemala donde instituciones del sector privado han proveído un mercado para los pequeños agricultores y ha habido mucho avance. Sí. ¿Quisiera otra pregunta? Bueno, yo creo que ya estamos ya a la hora de los avances y deberíamos pasar al próximo tema. A continuación, nuestro experto invitado va a disertar sobre otro tema, que es la sustitución de insumos agrícolas, de la dependencia a la sustentabilidad de los agrosistemas en la economía campesina. Como ustedes les dijo a Rolando mucho. Aquí estoy otra vez. Ojalá que no nunca, muy de lleno al tema de la ecología que nos recortó el compañero por acá, y es un tema de suma importancia, ¿no? Es un tema muy importante no solo porque hay cierta contaminación, sino también porque los agricultores, es una tristeza cuando los agricultores gastan casi todas sus ganancias para comprar fertilizante u otros insumos y no les queda casi nada, ¿no? Eso en muchos casos quiere decir que lo que está pasando es que sí, la gente tal vez está produciendo mejor, pero lo que está pasando al país y a ellos mismos es de que nos está saliendo un montón de recursos económicos
a las compañías multinacionales, a otros países donde se producen, donde esos productos originan y nosotros quedamos sin mucha ganancia. A la vez, como dije anteriormente, hay posibilidades de que no hemos tomado en cuenta. Hay muchas posibilidades de sustituir esos insumos con otros. Y lo que tenemos que hacer es considerar que parte de nuestro trabajo como extensionistas es buscar alternativas, preguntarle a la gente, por ejemplo, si hay una plaga, ¿cuáles son las plantas que esta plaga nunca afecta? La gente habrá visto, por ejemplo, que el tabaco tiene un montón de insectos muertos en las hojas, ¿no? Y entonces, bueno, el tabaco a lo mejor puede ayudarnos a matar estos insectos, o alguna otra planta que existe ahí. Otras veces podemos aconsejar a la gente que experimente con diferentes plantas o diferentes preparativos que han tenido, mezclando agua en agua y dejando 15-20 días para que fermente, y después eso muchas veces puede ayudar a controlar ciertas plagas, ¿no? Hay una serie de cosas así que podemos hacer y debiéramos tomar estas cosas como parte de nuestro deber dentro del trabajo de expansión. Ahora, hay muchas palabras que usamos para una agricultura que usa menos insumos. Algunos hablan de agricultura sostenible, otros de agroecología, otros de ecoagricultura, otros de agricultura orgánica, agricultura de pocos insumos, agricultura de pocos insumos externos. Bueno, en fin, tenemos un montón de palabras. Yo voy a usar lo de agricultura de pocos insumos porque creo que expresa mejor lo que quiero comunicar, y a la vez creo que aquí en el ámbito centroamericano hemos visto que, bueno, muchas veces pensamos que la agricultura orgánica, como es el no uso total de insumos, nos puede llevar a una situación mejor. Pero la experiencia que hemos tenido ciertas instituciones, tanto aquí en Honduras como en Guatemala, como en Honduras y Costa Rica y Nicaragua también, es de que cuando tratamos de ir uno por uno, eliminando ciertos productos, ciertos insumos, porque hemos encontrado sustitutos mejor, es de que tal vez no eliminamos 100% el uso de químicos de 100 gentes, pero sí bajamos a la mitad del uso de químicos por 25,000. Entonces, ¿cuál procedimiento ha bajado más el uso de químicos? Es el que no tuvo que ir al extremo, ¿no? O sea, ahora, yo no en ningún momento quiero decir a alguien que no debiera trabajar en agricultura orgánica, pero siento que no deberíamos subestimar el impacto que puede tener la agricultura de pocos insumos. Porque sí, yo he visto que hay muchos casos que hemos visto, que tal vez hay un programa de cierta inversión económica, puede eliminar el uso de químicos de 500 agricultores, o de 700, y otro programa con la misma inversión económica puede limitar 30, 40, 50% el uso de químicos de 20,000 gentes. Entonces el impacto del segundo es 10, 15 veces más, o bueno, yo tendría que hacer la matemática, pero algo de ese índole, ¿no? Que el programa que estuvo luchando por la agricultura orgánica. Entonces no deberíamos subestimar el valor de ir eliminando uno por uno el uso de los insumos. También otro aviso que tal vez a algunos no les va a caer muy bien, porque a lo mejor igual como nosotros mismos han luchado muchos años con el composte o la lagunera. Nosotros hicimos lo mismo, luchamos 15 años enseñando las aboneras, y después nos dimos cuenta que cuando regresamos a las zonas donde habíamos estado anteriormente, la gente ya no estaba usando aboneras. Lo hacían mientras estábamos ahí para que hagan bien con nosotros, pero la verdad es que como la gente aquí es muy quiere complacer a los que vienen de afuera, entonces siguen haciéndolos, pero cuando salen nos dejaron de hacer. Entonces empezamos a hacer números, lo que hubiéramos hecho desde el principio, ¿no? Empezamos a hacer números
Y nos dimos cuenta de que el trabajo que invierte en una compostura es mucho mayor, o sea, el valor de ese trabajo es mucho mayor que la cantidad de beneficio que tiene en cuanto a aumento de cosecha. Sí, aumenta las cosechas, no hay ninguna duda. Pero muchas veces, si estamos trabajando solo en la milpa o en el frijolar, lo más probable es de que la compostura no es económicamente viable. Y eso es un hecho que nos hizo, bueno, cuando vimos eso, como en el año 1970, decidimos, bueno, tenemos que buscar otra alternativa, ¿no? Y después de varios años caímos en la idea de que los abonos verdes sí tienen unas perspectivas y pueden ser muy económicos, aún para los cultivos básicos de la gente, ¿no? Los cultivos de subsistencia. Si vamos a trabajar con la compostura, siempre deberíamos estar seguros de que esta tecnología es económicamente competitiva. Debemos hacer nuestro análisis económico para ver hasta qué punto esa tecnología realmente es beneficiosa para la gente en el campo. Y como dice aquí, la mayoría de las veces la compostura no se puede usar bien dentro de las milpas y los frijolares, pero para las hortalizas y los frutales muchas veces sí es muy competitivo, porque ellos dejan más ingresos económicos. Y además, en el caso de las hortalizas, por ejemplo, y los frutales también, la calidad del producto es tan importante como la cantidad. O sea, uno no puede decir, muy pocas veces uno puede vender todo su producto al mercado, porque una buena parte no es de la calidad que el mercado acepta. Entonces, con el compost, efectivamente se logra mejor calidad de hortalizas, y muchas veces la calidad es visible que con el abono químico. Tuvimos una experiencia, por ejemplo, en Honduras. Teníamos un programa en un pueblo que se llama Winope, que uno llega a Winope pasando por la carretera principal que va a Nicaragua y después, donde está el Zamorano, cruzando para la derecha hacia la montaña. Y ahí empezamos a trabajar con estiércol de animal, que en ese tiempo en Honduras solo se tiraba en los ríos, entonces lo conseguimos gratis, solo el transporte y el costo. Entonces los agricultores empezaron a usar eso y empezaron a cultivar hortalizas y empezamos a venderles de un pico ahí en el Zamorano, porque ahí es el punto más cercano donde ellos podían vender al tráfico que transitaba la carretera. Al año, los dirigentes del Zamorano llegaron a hablar con nosotros y dijeron, mire, ustedes tienen que dejar de vender ahí porque nos están fregando la venta nuestra. ¿Y qué pasaba? La gente iba a la tienda bien bonita del Zamorano y no compraban nada porque habían visto antes de entrar que ahí en el picopito, así todo chueco, que había a la orilla de la carretera había hortalizas de mucho mejor calidad. ¿No? Y bueno, en raíz a esa discusión llegamos a dos acuerdos, que nosotros ya no íbamos a vender hortalizas ahí, comenzamos a tener una tienda en la capital y ellos iban a empezar a usar el abono de animal porque se daban cuenta que era mejor que lo que ellos estaban usando, que es el abono químico. Y así fue. También este punto ya lo dije, entonces no lo voy a tocar mucho ahorita. Si queremos que los agricultores campesinos vayan a usar menos insumos, tenemos que ofrecerles tecnologías competitivas que usen menos insumos. Es decir, la gente campesina no va a quitar la comida de las bocas de sus hijos por seguir alguna filosofía agrícola, ni para proteger el ambiente. Va a escoger siempre la tecnología que les deja mayores beneficios, no solo ingresos económicos, sino que beneficios netos. Pero ¿cuáles son estas tecnologías? O sea, vamos a llegar al grano aquí, vamos a llegar a lo específico. Las más eficientes para reducir el uso de químicos tóxicos en insumos caros probablemente son los abonos verdes, cultivos de cobertura. Y definimos los abonos verdes y cultivos de cobertura en este sentido. Son plantas que sean trepadoras, arbustivas, arbóreas, lo que sea, que fertilizan el suelo y a la vez o controlan las malezas y a la vez cumplen una serie de otros servicios para los agricultores.
Muchos de ellos dan alimentos, casi todos los que voy a sugerir aquí para Guatemala también pueden ser consumidos por los seres humanos. Dan pasto para los animales y muchas veces de alto contenido proteínico. Pueden proveerles medicinas naturales y una serie de otros beneficios, ¿no? Hasta incluso, por ejemplo, en África estamos usando un árbol que es nativo aquí de Centroamérica, la Gliricidia sigo, la flor de la cual en Honduras y Salvador la consumimos, ¿no? Y en África están muy felices de que pueden tener una planta que casi sin mayor cuidado puede producirles otra fuente de comida, ¿no? Además de proveer un follaje excelente para sus animales y además de eso fertilizar la tierra, ¿no? ¿Por qué son más eficientes? Y eso para mí es un punto que debemos recordar y muy pocas veces se comenta. Si vamos a sustituir a algún, por ejemplo, plaguicida, un insecticida, generalmente podemos buscar alguna planta que pueda sustituir a un insecticida, pero no a todos. O sea, hay muchos diferentes insectos y cada insecto generalmente, no siempre, pero generalmente necesita un sustituto diferente. En cambio, si tenemos una planta agresiva que puede controlar las malas hierbas, va a controlar a toditas las malas hierbas, no solo una especie, sino que encontramos, así podemos eliminar toda una clase de químicos que son las herbicidas. Si podemos encontrar plantas que abonan bien a la tierra, podemos eliminar, probablemente no todo, pero en un 60 o 70% el uso de abonos químicos en general, sea lo que sea el abono químico que el agricultor está usando. O sea, yendo por ese camino podemos eliminar dos clases enteras de químicos. Cuando trabajamos buscando, y es necesario, pero tenemos que reconocer que cuando buscamos sustituir insecticidas, generalmente tenemos que ir de especie en especie, ¿no? Primero buscar una plaga, eliminar, por ejemplo, una plaga del tomate, después otra plaga del tomate, después una tercera plaga del tomate, y después tenemos que buscar cómo controlar un bicho del frijol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo mucho más complicado y de menos beneficios para el agricultor. Ok, vamos a mirar casos específicos que, bueno, en muchos casos ya existen aquí dentro de Guatemala. En el altiplano, por ejemplo, especialmente arriba de los 1500 metros, el piló y la piligua son muy buenos abonos. Yo tengo amigos en Honduras que han sembrado maíz en el mismo terreno, usando el piloy, sembrándolo entupido entre el maíz, y 20 años después están más o menos con el mismo nivel de productividad sin usar ni un gramo de abono químico, ¿no? Es un abono excelente. El agua también ayuda mucho a abonar la tierra, aunque no tanto como el piloy, o sea, los Phaseolus coccinus. Y también tenemos experiencias en México y por supuesto en los Andes, que indican que bajo condiciones muy semejantes a las condiciones climáticas aquí en Guatemala, donde el trébol dulce y el tarwe también tienen buenas posibilidades de ayudarnos en el futuro. El tarwe, según la literatura científica, puede fijar hasta 400 kilos de nitrógeno por hectárea. Esa es una cantidad excesiva. O sea, en el caso del tarwe, el problema que tenemos es no tener demasiado nitrógeno. Porque si hay demasiado nitrógeno, como todos ustedes saben, se debilita la caña de la milpa, etcétera, etcétera, y es un problema. A veces baja el rendimiento de semillas, por ejemplo, de grano en una planta. Pero hay gentes que piensan, bueno, los abonos verdes nunca van a fertilizar la tierra igual que los abonos químicos. Es mentira. Es mentira completamente.
Hay muchas experiencias donde estamos consiguiendo muy buenos rendimientos de diferentes cultivos exclusivamente con los abonos orgánicos o complementando la materia orgánica con un poco de abono químico. Por ejemplo, este caso en Brasil, donde están sacando hasta 7 toneladas por hectárea de maíz, ahí sí están usando algo de abono químico junto con los abonos orgánicos, los abonos verdes. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando queremos trabajar con otros insumos orgánicos, es de que más o menos la experiencia a nivel mundial nos ha enseñado, y esto es un dato que es muy importante recordar, que para ir mejorando la tierra, o sea, no solo manteniendo un nivel de productividad, sino que aumentar la productividad de la tierra, porque muchas tierras en nuestro medio ya están muy cansados, como dice la gente, ¿no? Ya están muy deteriorados. Para aumentar la productividad de la tierra necesitamos tener por lo menos unos 20, y perdón que le dé los datos en hectáreas, más o menos 20 toneladas de materia verde, no materia seca, sino materia verde por hectárea. Es una gran cantidad, y cuando yo menciono eso, la gente dice, pero es imposible. ¿Quién va a hacer 20 toneladas de compostura o de abonera, ¿no? Bueno, nadie. Yo jamás en mi vida he visto un campesino que haga esa cantidad, y tiene razón, porque es antieconómico. Pero esa es la cantidad que se necesita. Ahora, la mucuna, el Dóbicos, puede proveer esa cantidad, y por eso hemos visto muchos casos en el norte de Honduras y también casos aquí en el Polo Chico, en el Petén o en México. Bueno, la mucuna ha llegado ahora hasta cerca de Texas. Hemos visto casos donde la tierra año con año está mejorando, solo con el uso de mucuna. Entonces, pero es interesante que esa gran cantidad de materia orgánica sí se puede lograr con abonos verdes, y la tierra puede ir adquiriendo cada vez más productividad a través de los años, ¿no? Es un proceso despacio, no vamos a mentir, pero sí, se ha visto agricultores que tienen 45 años de estar sembrando maíz mucuna en el norte de Honduras y tienen rendimiento, y sin usar abono químico, o a veces usando un poco de urea, y tienen una productividad bárbara. Ahora, en las zonas más bajas, por supuesto, necesitamos otras especies de plantas. Ahora, esto también es otra cosa en la cual debo poner énfasis. Yo admito que promover el abono químico es más fácil que promover los abonos verdes, por una serie de razones. Y una de las cuales es de que en cada situación muy diferente necesitamos otra especie de abono verde. Acabo de escribir un libro que se va a publicar ya dentro de un mes o 2 meses sobre los abonos verdes a nivel mundial, porque los he conocido en más de 50 países, y es un hecho de que hay más de 100 especies ya siendo utilizados a nivel mundial de abonos verdes, no contando las arbóreas, porque hay una cantidad más de eso, pero hablando solo de plantas anuales, hay más de 100 especies en uso actualmente, y hay mucho que uno tiene que aprender sobre eso para hacer un trabajo bueno, ¿no? O sea, aquí es donde entra el papel del agrónomo. El agrónomo puede hacer un análisis de todas las diferentes especies que se podrían usar en cierto lugar, llegar a cierta idea de cuáles serían los más factibles, cuáles, por ejemplo, son las especies que la gente ya consume, como por ejemplo los casos de pylori y piligua aquí en Guatemala, y el haba, que son muy consumidos aquí y muy apreciados. Entonces, el agrónomo es el que puede hacer ese tipo de análisis. Lo que va a hacer el promotor es tomar esa información y promoverlo entre la gente. Primero practicarlo él o ella misma, y después enseñarlo a los demás, ¿no?
O sea, siempre va a haber un papel y hasta incluso trabajando en general trabajando con la materia orgánica en vez de los abonos químicos, por ejemplo, el papel del agrónomo aumenta, porque hay mucha más información que se tiene que digerir, si quiere decirlo así, para poder llegar a buenas soluciones para el área específica donde el agrónomo está trabajando. Entonces, eso sí, es uno de los problemas de los abonos verdes, pero, ¿cómo se llama? Sin embargo, los abonos verdes se están usando por millones de agricultores a nivel mundial, y bueno, decenas de millones de agricultores, y no debíamos pensar que porque uno o dos experimentos fallaron o fracasaron, de que, bueno, entonces los abonos verdes no sirven, tenemos que buscar otras alternativas. En las zonas más bajas aquí, por ejemplo, la mucuna se usó muchos años en la zona del río Colochí, y ahora por la compra de tierras por los grandes finqueros para producir azúcar, para poder producir caña de azúcar en esa zona, la mucuna ahí el uso de mucuna está disminuyendo, pero también está apareciendo en lugares nuevos en el Petén. También se usa mucho de Honduras, en la costa norte de Honduras, como dije, en partes de México, desde el estado de Tabasco hasta cerca de Texas. Toda esa zona hay agricultores que ahora usan la mucuna para producir maíz. También el dólicos se puede usar en algunos lugares, aunque no es muy popular porque la gente no lo consume, pero también están las viñas. Hay partes de Guatemala, zonas pequeñas donde consumen el frijol arroz y el cauquí, que tiene otros nombres en diferentes partes, dependiendo de donde uno está. Estas viñas también, la mayoría son consumibles, la gente muchas veces ya tiene costumbre de consumirlos, y en esos lugares generalmente son muy populares. Y también las viñas producen en general como promedio tal vez 80 toneladas por hectárea 80 kilos por hectárea de nitrógeno, en vez de los 30 que producen el Phaseolus vulgaris. Entonces es un aumento en cuanto al impacto que estas plantas tienen sobre el suelo, además del hecho que se pueden consumir también igual como el frijol. Por supuesto nunca van a ser tan populares como el frijol negro, pero siempre a la gente también le gusta cierta variedad en su dieta, ¿no? También existen muchas otras posibilidades de sustitución de insumos. Yo creo que cuando buscamos alternativas deberíamos, donde el maíz y el frijol todavía se consume en cantidad, se siembra en cantidad, debiéramos comenzar con el maíz y frijol, porque así nuestro trabajo va a tener mayor impacto. Si tienen grandes cantidades de maíz, esto es un poco de frijol, de hortaliza por aquí, estamos perdiendo el tiempo prácticamente buscando soluciones para sus hortalizas. Por ejemplo, el uso de abonos verdes puede disminuir fuertemente el problema de la gallina ciega. Yo sé que hay ciertas especies de gallinas ciegas que también comen raíces vivas, pero en general las gallinas ciegas prefieren la materia orgánica muerta, y en muchos experimentos en Honduras, a nivel de casi todo el país, hemos visto que si la tierra tiene mucha materia orgánica, ya el problema de gallina ciega desaparece. Prácticamente ya no existe. La gente ya no tiene que preocuparse de nada. Es cierto, uno escarba y encuentra hasta 40, 50 gallinas ciegas por metro cuadrado, pero están completamente felices comiendo los restos del cultivo, o sea, de los abonos verdes, etcétera, y no molestan el cultivo. Y eso uno podría decir, bueno, pero están acabando con la materia orgánica, pero no, siempre ellos también tienen que expulsar la gran mayoría del comen cuando mueren, sus cuerpecitos quedan ahí, y entonces no es ningún problema en cuanto al aumento de materia orgánica dentro del suelo que se logra con los abonos verdes.
Entonces, es una gran solución, no tenemos que estar usando químicos tóxicos para eliminar la gallina ciega. Muchos ya sabemos, por ejemplo, que la tierra o la cal puede ser usado para combatir el gusano cogollero. El aceite de cocina puede controlar la mosca blanca. La ceniza de cocina puede combatir el tizón tardío. Y esto es algo que a mí yo no supe hasta como los años 90 en Honduras. Encontré campesinos que estaban haciendo. Y después cuando hablé con un zoólogo que había especializado en insectos y controles de insectos, en enfermedades de plantas, me dijo, bueno, sí es cierto, los hongos no pueden vivir en un ambiente alcalino, solo en los ambientes ácidos. Si echamos cenizas, si las aplicamos bien, y hay ciertas formas que los agricultores en cierta parte de Honduras han encontrado, podemos controlar el tizón tardío de la papa completamente sin usar nada de vitamina 45 u otro químico semejante. No es necesario. Ellos están ahorrando un montón de plata, no teniendo que comprar nada para controlar. Ahora, ellos lo hacen en pequeña escala. Si uno está sembrando 3 o 4 cuerdas, hasta incluso va a tener problemas para conseguir tanta ceniza, no va a ir comprando en la ciudad. Pero el hecho de que por lo menos una parte de una plantación uno puede controlar el tizón tardío con ceniza que sale de la casa, es una gran ayuda para un agricultor, ¿no? Ahora, para hacer esto necesitamos mucho más investigación sobre las posibilidades de controlar las plagas. Y eso creo que debiera ser algo que cada quien de nosotros tomamos en cuenta y tratamos de hacer cuando sea posible dentro de los programas en que estamos trabajando. Toda esta investigación va a progresar mucho más rápido si usamos el método de investigación participativa, ¿no? Es muy fácil lograr que los agricultores mismos busquen las soluciones a sus propios problemas. Ellos pueden muy bien ser investigadores y esto se ha comprobado a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? De esta manera, en vez de tener, 100 agrónomos por ahí en las diferentes estaciones experimentales haciendo experimentos, podemos tener decenas de miles de agricultores también haciendo experimentos. Y así no solo ellos van a aprender, sino nosotros como extensionistas vamos a aprender mucho más. Yo no lo pensé bien, pero esta lista de soluciones que ya mencioné, yo creo que probablemente todas esas las aprendí de agricultores, no las leí en alguna revista de tecnologías agrícolas o reportes de estaciones experimentales. Hemos aprendido de los mismos agricultores porque bueno, son inteligentes, son racionales y nos pueden ayudar a encontrar soluciones. Si tenemos decenas de miles de agricultores haciendo experimentos cada año para buscar soluciones a los problemas fitotécnicos que tenemos, etc., vamos a encontrar soluciones en un término no muy largo. Y eso puede ayudar mucho a que nuestras divisas no se van saliendo del país todo el tiempo para comprar insumos que en su gran mayoría se fabrican en otros países, ¿no? A todos los guatemaltecos nos conviene que ese dinero se quede dentro del país, ¿no? Entonces, lo que no están gastando ellos en químicos que vienen de otros países, pueden estar gastando en ropa, pueden estar gastando en productos que se fabrican aquí en Guatemala, y así dan, esta es otra contestación a la pregunta, ¿cuáles son los vínculos entre la agricultura campesina y la industria aquí en Guatemala? Bueno, uno es de que en Guatemala tenemos muy poca demanda para los productos que la industria guatemalteca produce. Y en la medida que ya los agricultores no están gastando en vitamina B45 y bueno, todo un montón de diferentes químicos, ellos van a tener dinero para crear un mercado nacional para nuestros productos. Ahora, no va a ser una gran cosa de la noche a la mañana, pero a través del tiempo, eso es algo que siempre debemos tomar en cuenta.
Muy bien, ahora ya es hora para hacer preguntas. Creo que ya platiqué la media hora. Ya les toca a ustedes. No sé si alguien me venga atrás para ir respondiendo los temas. Sí, para esta segunda serie de preguntas vamos a escuchar 3 interrogantes. Les rogamos que sean lo más concretos posibles para aprovechar el tiempo con el experto, por favor. Así que les pedimos brevedad, por favor. 3 preguntas. Sí, muchas gracias. Voy a hacer más breve esta vez. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo solo quiero retomar 2 ideas. Una es el manejo integrado de las cuencas hidrográficas para, ¿cómo se podría decir? Para proteger los recursos naturales renovables: el agua, el suelo y los recursos forestales, principalmente el agua, y prevenir la eutrofización o eutroficación de los ríos o lagos, donde lo hemos visto de manera más dramática ha sido en el lago de Tetlán con el aparecimiento de la cianobacteria, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso se puede lograr con manejo forestal, prácticas de conservación de suelos, plantas de tratamiento de aguas negras y principalmente manejo de desechos sólidos. La segunda cosa que quisiera compartir con ustedes es que en mi caso, pues nosotros en la casa separamos los desechos sólidos de 2 maneras: los que son biodegradables y los que no son biodegradables. Los que son biodegradables los llevamos a una pequeña granja que tenemos con mi familia. En esa granja pues tenemos un área que es de vocación forestal, una pequeña área que es para producción de gallinas y conejos y otra área que es para producción de hortalizas. Entonces la segunda idea que quiero compartir con ustedes se conoce como granja integrada autosuficiente, en la cual se trata de copiar lo que es el ciclo ecológico. Nosotros lo que hacemos es que todos los residuos vegetales se los damos a los conejos y a las gallinas, y lo que sale de ahí pues lo utilizamos para fertilizar los campos para producir hortalizas, y nuevamente lo que no consumimos nosotros se lo volvemos a dar a los conejos y a las gallinas y se vuelve un ciclo, ¿verdad? Y de la parte forestal pues extraemos hojarasca y que nos sirve para fabricar abono orgánico. Únicamente, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las cuencas hidrográficas, es interesante que el mismo caso que mencioné desde hoy de Brasil, de Santa Catarina, todo ese programa comenzó porque había un problema de que el agua potable de las ciudades del estado se estaba llenando se estaba contaminando, porque en ese tiempo el sistema de producción del estado dependía mucho de la crianza de cerdos. Aquí creo que usamos la palabra coches, ¿no? Bueno, eso me recuerda a un compañero campesino que iba para México. Llegó a la frontera ahí por Tapachula y ¿cómo se llama? Había pasado por la migración en México y después no veía nada de transporte para llegar a Tapachula. Entonces preguntó a un tipo por allá, bueno, ¿y cómo llego a Tapachula? Y dijo, bueno, hay unos coches por ahí a la vuelta y si montas uno de esos puede llegar hasta Tapachula. Y yo pensando que eso refería a los chanchos o a los cerdos, digo, yo no voy a montar un coche ni modo. Así que a veces es un poco chistoso. Bueno, y en Chile hay que tener cuidado con casi todas las palabras que tienen, porque tienen un doble sentido, generalmente de índole sexual o algo así. Entonces, cada rato la gente empieza a reírse por ahí cuando uno habla chapín. Pero sí, ellos, en base a esta necesidad de lograr que las aguas de los pueblos no estuvieran contaminadas con heces de los animales,
los cerdos, comenzaron este programa y ¿cómo se llama? Comenzaron, por ejemplo, con las barreras vivas, hasta incluso algunos de los agronos ya habían oído de los éxitos aquí en Guatemala con las barreras vivas, entonces ellos empezaron a utilizar esta tecnología para lograr que no hubiera tanta erosión y tanto flujo de agua hacia los ríos de donde sacaban el agua para los pueblos. Entonces sí, es muy importante. Hay muchos programas aquí a nivel de Centroamérica ahora que han tomado el ejemplo brasileño, porque ellos realmente, hasta donde yo sepa, inventaron la idea de trabajar a nivel de cuencas. Bueno, también fue interesante, uno de los líderes de este trabajo en Brasil, lo invité una vez para dar un discurso en Yucatán. Y él estaba hablando de las cuencas hidrográficas, que debíamos cuidar que los ríos no se llenen de contaminantes y todo eso, y de repente un campesino levanta la mano y dijo: mira, aquí en Yucatán no tenemos ríos. O sea, no tenemos cuencas hidrográficas porque no tenemos ríos. ¿No? El agua que cae solo se mete en la tierra y ahí, bueno, sacan el agua a través de los cenotes y cosas por el estilo, pero no hay ríos. Entonces, bueno, eso ilustra el hecho de que ninguna idea o ninguna tecnología va a servir en cualquier parte. O sea, hay ideas que sirven aquí en Guatemala que van a funcionar afuera, y ideas que vienen, por ejemplo, de los Estados Unidos que no van a funcionar aquí. Debemos tomar eso. El reciclaje de desechos también es un asunto muy importante. La experiencia nuestra ha indicado en diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Asia, han indicado de que los agricultores son muy listos para buscar formas de reciclar los recursos que ellos tienen. Es decir, si tienen hortalizas o algo así, pueden usar las hojas de esas hortalizas para alimentar sus animales domésticos, encantados de la vida, y lo van a hacer. Y hemos visto que en la medida que íbamos haciendo más complejos sus finquitas, o más complejas sus finquitas, ellos mismos buscan la forma de tomar cualquier recurso que se produce y que no pueden utilizar, cómo pueden usar, o sea, ellos buscan cómo pueden usar ese recurso para otra explotación. Es algo que la gente misma lo hace. No tenemos que hablar mucho de las fincas integrales. En la medida que busquemos tecnologías que les favorecen, que les interesan y que ellos adoptan, ellos mismos van a buscar la forma de usar los desechos de ese proceso productivo para favorecer otra explotación dentro de su propia finca. Y puede ser que después de un año o 2 años para hacerlo, pero en la medida que las finquitas de los agricultores han llegado a ser más complejos, ellos mismos van amarrando los excedentes que no pueden utilizar con otros formas de explotar su finca, o hasta incluso con otras explotaciones que ya tienen. O sea, ellos ven a cualquier materia orgánica, con el tiempo ven a cualquier materia orgánica como algo que puede abonar la tierra, pero si se puede usarlo para alimentar a los animales, eso tiene mayor prioridad, entonces eso lo van a hacer, ¿no? Van a buscar cómo alimentar a los animales, etcétera, etcétera. Así que yo siento que el reciclaje de materia orgánica, de cualquier producto que salga de una explotación, la gente poco a poco va a buscar las formas de lograr ese tipo de reciclamiento, porque eso abarata su explotación en general, ¿no? Si pueden usar productos que los mismos tienen, en vez de ir a comprar algo, ellos mismos están favorecidos en la mayoría de casos. Sí, otra pregunta. Gracias. Buen día a todos y a todas.
Bueno, mi comentario y pregunta es la siguiente. A través de la exposición suya, pues quedamos claros en la importancia de los procesos de transferencia de tecnología, sobre todo tecnología aplicable, que en algún momento pueda sustituir todas aquellas cosas que vienen de afuera, que al final es la esencia de su presentación. Pero mi inquietud va hacia lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un programa de extensión por varios años y en el cual se integró la parte de investigación, la generó ITA, la parte de transferencia, de validación se hizo conjuntamente ITA con otras instituciones del sector público y finalmente la parte de transferencia se manejó con un programa que en este caso fue el proyecto Proletazo, que generó muy buenas experiencias de campo. Ahora, a la luz de la presentación suya, me nace la inquietud de la importancia de la investigación participativa. En este momento, ITA está desplumado totalmente. Sin embargo, quienes trabajamos en extensión y conocemos el tema, sabemos la importancia de la investigación. La pregunta es, ¿cómo visualiza usted la necesidad de fortalecer la institución de investigación en Guatemala? Bueno, yo probablemente no puedo contestar bien su pregunta porque en los últimos años he estado fuera de Guatemala y no conozco exactamente cómo están las instituciones ahora. Pero yo creo que la experiencia de ITA fue muy importante y debemos ver cuáles de los atributos de ese programa se pueden seguir utilizando o utilizando todavía hoy en día, ¿no? Tuve muchas experiencias con el ITA, trabajamos muy ligadamente con el ITA, conocí a algunos de los fundadores de la institución y vimos muchos resultados. Por ejemplo, en los años 90 yo estaba trabajando, tuve la oportunidad de viajar al occidente de Honduras, o sea, fronterizo con Guatemala, la zona de Gracias y todo eso. Y encontré ahí agricultores que estaban usando un frijol que tenía una vaina blanca y me puse esa pucha, que este frijol, ¿dónde lo consiguieron? Bueno, nos lo habían ido al ministerio de Honduras. Bueno, hice otra averiguación y me di cuenta de que eso es el frijol de San Martín, que el ITA descubrió en el municipio de San Martín, en Otepeque, y regó por mucho del occidente de Guatemala. Y aquí lo estoy encontrando como 15, 20 años después en otro país en Centroamérica, que otro ministerio está vendiendo ese frijol y los agricultores están encantados con él. O sea, yo siento que mucho del trabajo que hizo el ITA fue muy bueno y habría que rescatar algunos de las formas de trabajar del ITA. Fuera de ahí, perdonen que sea un poco modesto, pero yo diría que si pudieran tener tiempo de leer Dos mazorcas de maíz, el libro, eso tal vez les daría algunas pautas también para hacer un trabajo muy eficiente en cuanto al extensionismo agrícola. Gracias. Buenas tardes, gracias por su brillante exposición. Dentro de los abonos verdes, no vi que tomara en cuenta cultivo como el ganzul, que es un buen fijador de nitrógeno, buena cobertura vegetal para bueno, y es importante que el consumo humano también. ¿Qué experiencia tiene sobre este cultivo y si lo recomendaría a usted? Bueno, yo estoy muy de acuerdo, es excelente. A veces los agricultores se quejan un poquito de que es leñoso, se vuelve un poco leñoso, entonces, pero en general yo siento que es una muy buena posibilidad de que está subutilizado a nivel de todo Centroamérica, especialmente en las zonas donde la gente ya sabe comer, ¿no? Porque hay fuertes lugares donde, por ejemplo en Panamá, creo que ahí le dicen guandú, pero es el mismo grano y es comido en todo el país, en grandes cantidades, ¿no? Pero aquí en Guatemala también, en la zona costera, en la zona caribeña, me imagino que se consume bastante. El gandul sí, además de ser buenísimo para el consumo humano y buenísimo para el consumo de los animales,
Es un producto que abona muy bien la tierra. Una cosa que tal vez no saben es de que el gandul, créalo o no, es el cuarto cultivo a nivel mundial en cuanto al consumo humano. O sea, el cultivo más consumido en el mundo por los de Asia normalmente es el arroz, después viene el trigo, después viene el bendito maíz, y después de eso, créalo o no, viene el gandul. En gran parte por el 1.000 millones de personas en la India que lo consumen, pero también se consume en una gran parte de África, en el Caribe y también en la costa caribeña de Centroamérica, ¿no? Entonces, sí, es una comida que debemos tomar mucho más en cuenta y también es algo muy bueno, un verde. Hay zonas de Honduras, más que nada en el noroccidente de Honduras, donde la gente usa el gandul como intercalado con el maíz. También en Kenia, donde estoy viviendo ahora, hay grandes zonas del país donde está pegando cada vez más están pegando las sequías. Como el gandul es muy resistente a la sequía, podría tener, por ejemplo, cabida aquí en la zona de Zacapa y Jalapa y todo eso, donde hay problemas de sequías. Lo cultivan junto con el maíz y cuando el maíz fracasa por falta de lluvia, está el gandul produciendo muy bien. Entonces se sirve también como seguro cuando el maíz fracasa. Entonces yo sí, estoy muy de acuerdo. Y es más, si tienen buenos resultados, si se logra eso, ojalá que me manden un correo electrónico avisándome cómo ha sido la experiencia y cuáles han sido los problemas, cuáles han sido los éxitos y todo, porque me interesa mucho el tema. Yo también tengo que seguir aprendiendo todos los días. Como decía un amigo Chapín, me decía que la escuela de la vida jamás se clausura. Y ese sí es mi ser. Como siguiente punto tenemos las palabras del cierre del seminario por parte del señor secretario de Asuntos Agrarios, Elmer López Rodríguez. Rolando, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, con el apoyo del Comisionado para el Desarrollo Rural, con la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, por el éxito de este evento. Estamos invitándolos para hoy en la tarde a las 5 en punto en el Palacio Nacional, Salón Banderas, en donde vamos a tener un evento bastante diferente. Este fue un seminario realmente técnico. El de la tarde a las 5 es un evento más con una orientación política sobre la visión de economía campesina y por qué es motor de desarrollo. Entonces están todos ustedes invitados a ese evento. Les agradecemos mucho por su participación y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Los invitamos a degustar de un delicioso Gobierno de Guatemala.